Entrevista, voy a leer textual, a Héctor Aguilar Camín el 11 de mayo de 2006, en la campaña del 2006. Leo textual, comillas, hablas tú. Estoy planteando también que el ejército pueda dedicarse al combate del crimen organizado, pero fundamentalmente al combate del narcotráfico. No es posible hacerlo con la Procuraduría, se ha intentado muchas veces. Cada 6 años se depura la Procuraduría, la Policía Judicial Federal y vuelve lo mismo. Eso que tú proponías es lo que hizo el presidente Calderón. Yo no recuerdo en ningún momento, ni en los más duros, ni en las tragedias, en el Casino Royal, una palabra tuya de reconocimiento, generosidad a la tragedia que se estaba viviendo. Pero en fin, dos preguntas. Si ganas, ¿piensas denunciar al presidente Calderón por los 60,000 muertos de la guerra de Calderón, como dicen? Segunda, en estos meses de campaña, ¿con cuántos mandos del Ejército y de la Marina, es decir, con cuántos mandos de la guerra de Calderón te has reunido, Andrés? Bueno, mira, sí, esa entrevista y otros planteamientos que incluso los di a conocer como propuesta, llevaban nada más la condicionante de la reforma constitucional, que a lo mejor ahí no está expresado, porque considero que el ejército no puede hacer funciones que corresponden a otras corporaciones, funciones de seguridad pública. Yo creo que en circunstancias como las que se están viviendo se requiere el ejército porque si no se dejaría en estado de indefensión a la gente. Pero yo no haría lo que hizo Felipe Calderón, o sea, porque no es eso, no sé. Primero, yo hubiese actuado a partir de un diagnóstico, de conocimiento real. Siento que él se precipitó, para decirlo de manera amable, y que le pegó un garrotazo al avispero. Acaba de darse a conocer una investigación en donde un periodista solicita al ejército, solicita a la presidencia documentos, ¿no?, que respaldaran la decisión de declarar la guerra, o como se le llame, al crimen organizado. No hay ningún documento, no existe. Entonces, yo no voy a actuar así. No va a ser un gobierno de ocurrencias. Pero, ¿me permites la pregunta, Andrés? Sí. Es que la pregunta era, para ti los 60,000 muertos son los 60,000 muertos de Calderón. Nada más te aclaro una cosa. Sí, es la pregunta. Sí, te aclaro una cosa. Hiciste así. Sí. Es decir, entre comillas. No, sí, pues así dicen. No. Los muertos de Calderón. Sí. Así dicen. No. Pero sí son personas que han perdido la vida y son 60,000 aproximadamente. Ustedes llevan ahí un registro y muchos desaparecidos. Es una situación trágica, grave, imputables al dolorosa, presidente de la República, dolorosa. Imputables al presidente de la Hay República. una responsabilidad, ¿sí?, porque él es el titular del Ejecutivo. ¿Sí? Pero él mandó matar a estas personas. No. Es que son dos cosas. Una cuestión es que él sea culpable y otra cosa es que sea responsable. Yo creo que sí es responsable. Pero vamos por parte. Yo siento que él abordó mal el problema. O sea, no sabía lo que iba a enfrentar. ¿Sí? Yo no hubiese actuado así, pero además yo sostengo, ¿sí?, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. ¿Sí? Yo sostengo, por eso hablábamos de economía, de que la violencia en México se agravó por la falta de desarrollo, por la falta de empleo y por la corrupción imperante, siempre. Lo has dicho muchas veces. Lo creo. Y no veo que sean las medidas coercitivas, ya estamos viendo, las que resuelvan el problema. ¿Te has reunido con los altos mandos del ejército? Pero quiero, porque es un buen tema. Ese es un buen tema. Sí. Nosotros vamos a atender el problema de la inseguridad y de la violencia, vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, vamos a serenar al país. Es mi compromiso. ¿Pero cómo y lo vamos a hacer las bandas? De 3 maneras. ¿Sí? O sea, primero, con crecimiento económico, con trabajo. Segundo, ¿sí?, con bienestar. Porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y eso se olvida.
O sea, se piensa de que el mexicano o el ser humano es malo por naturaleza, o que nacemos con vocación delictiva. ¿Quién piensa eso? Y no es así. ¿Quién mucha piensa gente, eso? mucha gente. Y son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. No me respondiste. Luego entonces, no, pero sí te quiero responder de manera más estructural. Yo creo que hay tiempo, ¿no? Porque es un buen tema. Lo segundo, sí. La corrupción. Sí. O sea, yo estoy dando a conocer quienes van a ser parte de mi gabinete, y es gente honesta y con experiencia. ¿Sí? Y vamos a cuidar que en la Procuración de Justicia, en la Seguridad Pública, sea gente incorruptible. Eso es lo segundo. Y lo tercero, pues que haya eficacia en todo lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia y que no haya impunidad y castigar a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Pero voy a esto, Ciro. Mira, yo lo que estoy planteando, y a eso llamo a todos los mexicanos, es a buscar la reconciliación para que juntos salvemos al país, para que juntos logremos el renacimiento de México. Yo no voy a estar persiguiendo a nadie, ¿sí? Yo no busco venganza, yo quiero justicia, ¿sí? Yo no voy a perseguir al presidente Calderón, ¿sí? Ni a ninguno de mis adversarios. Yo lo que quiero es que inauguremos una etapa nueva en el país y que el objetivo principal sea sacar a México de esta grave crisis en que se encuentra. Entonces estoy llamando, ¿sí?, a la reconciliación a todos. O sea, eso es lo que yo ofrezco, con reglas nuevas. Estoy planteando un nuevo pacto social porque el que existe ya no funciona. Todos. Y te lo pregunto de esta Todos. manera. ¿Te acuerdas que cuando estuve yo y me hiciste el favor de aceptar que te acompañara en la campaña, me mencionaste, me dijiste, ha habido un intento perverso por corromper a México? Y cuando me dices esto, yo simplemente te quisiera decir, los que no piensan igual a ti, los que, voy a poner, un neoliberal conservador que piensa distinto que tú, ¿lo consideras que puede hacerlo desde el amor a México? A veces siento que solamente es los que están conmigo están en el bien, no. Los que no son perversos no, están Denise, en el mal. Mira, te lo pregunto. No, yo no tengo rencores, yo no odio a nadie. Soy feliz, porque estoy bien conmigo mismo, estoy bien con mi conciencia y estoy bien con el prójimo, y lo digo de manera sincera. Yo lo que estoy planteando es la unidad de todos. En nuestro movimiento en Morena hay indígenas, campesinos, obreros, trabajadores independientes, profesionistas, muchos integrantes de clase media, hay empresarios, hay comerciantes, hay intelectuales, hay científicos, comunicadores, bueno, pero hay católicos, hay evangélicos de todas las denominaciones, hay libres pensadores. ¿Qué imagino? Que lleguemos a un acuerdo entre todos, que pongamos por delante el interés general, que en este caso es el que logremos sacar a México de esta crisis tan profunda. ¿Llevarlo a dónde? ¿Cuál es su visión? Mi visión de México, es de futuro? A un México en donde actuemos todos, que hagamos un acuerdo, ¿sí?, con honestidad, primero. La honestidad es más que no ser corrupto. O sea, la honestidad significa no mentir, ser congruentes, y también significa ser honrado. Sí, pero es un concepto mucho más amplio. Entonces, yo creo que podemos ponernos de acuerdo en eso. Nos podemos poner de acuerdo también, y esto es muy importante, en que debemos de combatir la pobreza y la desigualdad. Y no solo por razones humanitarias, que eso sería más que suficiente, el voltear a ver al que sufre, pensar en el otro. Pero no solo eso, pensar que si no combatimos la pobreza y la desigualdad, va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo brotes de resentimiento, y va a seguir habiendo inseguridad, va a seguir habiendo violencia. Ese es otro tema que nos puede unificar.
La otra cuestión es la tolerancia. Es la que O pregunta. sea, Sí. en donde podemos de acuerdo Tolerancia todos. cero. Pero Tolerancia sus cero. seguidores Pero estoy tienen hablando, tolerancia. estoy hablando de la tolerancia en función De las de ideas. que nos escuchemos todos, que nos respetemos todos. ¿Sí? Estoy planteando inclusive